Muy buenas noches, Ricardo Hausmann. Muchísimas gracias por atendernos. Placer es mío. Bueno, Ricardo Hausmann, como dije, es economista, es director del Centro para el Desarrollo Internacional y profesor de Economía de Desarrollo en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Fue ministro de Planificación de Venezuela entre 1992 y 93. Bueno, y otras posiciones muy destacadas del mundo económico. Ricardo, desde Argentina, este contexto tan particular de la pandemia y de crisis del orden mundial por este coronavirus, está instalando discusiones muy estructurales en la vida política. Y hay cierta parte de la opinión pública, sobre todo muy vinculada con el oficialismo, con el kirchnerismo, que cuestiona de fondo una especie de orden mundial, de un capitalismo inequitativo en el que el Estado debe estar presente. ¿Cuán presente tiene que estar ese Estado? ¿Hasta qué punto? ¿Y cómo ha estado presente en Venezuela y cuál fue su efecto? Bueno, yo creo que la relación entre el Estado y el resto de la economía, una economía sana, es una relación muy complementaria. Se necesitan los unos a los otros. Es decir, yo en el mercado puedo salir a comprarme un automóvil, pero las carreteras, las autopistas, los semáforos, los fiscales de tránsito, todo eso son actividades que las provee el Estado, de modo que mi automóvil no es útil si el Estado no le pone los bienes públicos que son complementarios al uso del automóvil. El sector privado puede montar torres de telefonía celular y vender handsets, teléfonos celulares, pero si no se definen derechos de propiedad sobre las ondas hertzianas, como le dicen en Venezuela, pues no puede haber un mercado de competencia de telefonía celular. De modo que ahí el Estado tiene que proveer una gran cantidad de cosas que el mercado no puede hacer y que son complementarias de las cosas que el mercado provee. El problema surge cuando el Estado no hace las cosas que el Estado tiene que hacer y pretende sustituir las cosas que la sociedad puede hacer sin necesidad de intervención del Estado. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas cosas? Bueno, de las cosas que pasó en Venezuela es que, en primer lugar, expropiaron a diestra y siniestra cualquier cantidad de cosas, como 10 millones de hectáreas de tierras agrícolas, el sector acero, el sector cemento, supermercados, empresas lácteas, bancos, compañías de telefonía celular, etcétera. Entonces, empresas petroleras, empresas de servicios petroleros, o sea, expropiaron a diestra y siniestra y cada una de las empresas que tomaron bajo su control las hundieron. Ese es un tipo de intervención, pero otro tipo de intervención es intervenir en los mecanismos que usa el mercado como para autoorganizarse, para que la gente tenga la capacidad de... O sea, básicamente una economía de mercado es una economía donde cada quien se gana la vida haciendo cosas por los demás. Y cuánto gana depende de cuánto los demás valoran lo que uno hace por ellos. Y el mercado depende que hayan precios más o menos libres, que las empresas puedan dedicarse a la actividad lucrativa que prefieran, y el lucro depende de esos precios. Ahora, por ejemplo, Ricardo, en este contexto particular en la Argentina se discute el aporte de los contribuyentes de mayor peso, los empresarios ricos y las empresas que ganan mucho, y la idea de un aporte adicional, casi como un impuesto a la riqueza. ¿Eso es una lógica interesante para afrontar los desafíos futuros que va a traer la economía y los presentes también? ¿O en realidad desincentiva al mundo empresario y al mundo del capital privado a invertir y generar empleo? Yo creo que desincentiva más un conjunto de distorsiones microeconómicas asociadas a controles de precios, controles de cambio, controles de importación, porque entonces, digamos, te restringen las cosas que tú puedes hacer. En el mundo, no está claro, no hay ninguna forma perfecta de financiar al Estado. Hay que hacerse la pregunta qué tan grande puede ser el Estado como entidad redistributiva. O sea, en Europa el Estado tiende a ser relativamente grande y las economías son prósperas y les ha ido bien históricamente. Pero básicamente, ¿cómo se financia ese Estado? Entonces, uno de los pecados de América Latina es que no hemos podido ponerle impuestos al capital, porque si trata de poner impuestos al capital se va al país. Entonces le pones impuestos altos al trabajo,
pero específicamente al trabajo formal y al IVA. Y entonces eso genera muchos incentivos a la informalidad y nos quedamos con economías muy duales, en las cuales hay un sector informal de baja productividad, un sector más moderno, más formal, de más alta productividad, y eso genera sus bemoles. De modo que ¿cómo hacer que el capital contribuya a financiar al Estado sin que se vaya y sin que se desaliente? No debemos olvidar que la tasa marginal de impuestos a las personas, cuando Bill Gates fundó Microsoft, era 77%. O sea, que no es que Bill Gates dijo, oh, con esa tasa yo no voy a desarrollar Microsoft. O sea, creo que los incentivos de poder crear cosas y poder operar de manera eficiente, sin demasiadas trabas, son muy importantes. A ver, en ese, Ricardo, para traerlo a la discusión argentina, siempre está la posición que se aumentan impuestos o se bajan impuestos. La baja de impuestos es considerada una posición liberal o neoliberal de centro-derecha y la suba de izquierda redistributiva. No necesariamente es una interpretación correcta en ninguno de los dos casos. Mira, yo creo que el primer tema es ustedes tienen un déficit fiscal no financiado adecuadamente, lo están financiando con emisión monetaria, eso se está traduciendo en un diferencial cambiario muy grande, creciente, para que eso no se traduzca en inflación, ponen controles de precios, para que el dinero no se vaya al dólar, ponen controles de cambio y controles al acceso a divisas, pero el pecado original está en un déficit no financiado. Entonces, obviamente, si el problema es el déficit, o recortamos gastos o aumentamos impuestos, pero el problema es el déficit. Es el primer problema que hay que resolver. Hay países sin déficit, sin inflación, sin todos estos problemas, con impuestos más altos y gastos más altos, con impuestos más bajos y gastos más bajos. El problema es que no pueden tener el gasto que quiere la izquierda, digamos, con los impuestos que quiere la derecha. Por eso esa mezcla genera un déficit insostenible. Ahora, ustedes están en una situación macroeconómica difícil, insostenible, y el temor a esa situación macroeconómica es el principal problema que tienen encima. El tema de la deuda es un tema clave. Usted fue firmante de la carta impulsada por Joseph Stiglitz, el premio Nobel, bueno, un hombre muy cercano al ministro de Economía, Martín Guzmán, que alentaba una resolución positiva en términos de la sustentabilidad de la deuda a futuro. Ahora, hay una discusión sobre si los acreedores funcionan con una lógica muy egoísta y deberían considerar las condiciones de la Argentina y del pueblo argentino. ¿Cuál es su posición? Mira, los acreedores invirtieron en la Argentina pensando que les iba a ir bien y si les iba a ir bien, y si a la Argentina hubiese ido bien, hubiesen ganado mucho dinero, etcétera. No, a la Argentina no le fue bien. Hay mucha gente que perdió mucho en la Argentina, han tenido ya varios años de recesión. Este año entiendo que el producto va a caer bastante por encima del 10%. O sea, hay mucha gente que ha perdido mucho. La pregunta es si en estas circunstancias los tenedores de activos financieros deben perder algo o no deben perder nada. En algunos países, como el caso de Chile, Perú, Colombia, no hay ningún deseo político de reestructurar la deuda, porque Perú, por ejemplo, acaba de emitir bonos al 2,75% de interés en dólares y son muy respetados en los mercados internacionales. Pero en el caso de Argentina, para poder servir la deuda, dependía de poder pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional, de hecho a tasas subsidiadas. Sí, sí. Y entonces uno se pregunta, y se preguntaría los acreedores oficiales, bueno, estamos aquí para hacerle un bailout, para rescatar
a los que invirtieron la deuda argentina, o los que invirtieron la deuda argentina deben también participar en la resolución de esta crisis. El gobierno sostiene que no hay un nuevo plazo, que lo ofrecido hasta el momento, la última propuesta es hasta donde se llega, y que los acreedores de alguna manera son corresponsables porque asumieron un riesgo comprando bonos argentinos, casi un riesgo de inversión, y bueno, las inversiones tienen riesgo. ¿Esa lógica es una lógica aceptable en este mundo de negociaciones entre estados y acreedores privados? Yo creo que vamos a ver mucho más de eso a consecuencia del COVID-19. O sea, hay algunos países, o sea, primero, esta va a ser una recesión más larga de lo que nadie pensó. Muchos países se prepararon para hacer un confinamiento, de una cuarentena de 2 meses, de 3 meses, y pensando que después de eso iba a venir la recuperación, la apertura y la recuperación. Ahora entendemos que después del confinamiento hay todavía mucho virus por ahí, hay que mantener políticas de distanciamiento social, la recuperación va a ser mucho más lenta, ha habido una caída fenomenal de la recaudación tributaria, hay necesidades de transferencias sociales o de ayuda a las empresas para que no cierren, entonces los déficits fiscales se expanden y hasta ahora los mercados a muchos países los han apoyado, a países que tienen un rating crediticio bastante malo, o sea, bastante bajo. En las últimas semanas fueron al mercado Jordania, Albania, Honduras, El Salvador, y fueron emisiones de deuda sobresuscritas. Pero Ricardo, en la carta de que esto dure y que los mercados en algún momento se asusten como se asustaron con Argentina hace un par de años, y en ese momento habrá que ir a pedir mucho financiamiento oficial, y el financiamiento oficial va a decir, mira, yo vengo, pero los acreedores anteriores van a tener que moderar lo que van a recibir, porque el país tiene o para servir la deuda nueva o para servir la deuda vieja, y pues yo no pongo deuda nueva si los de la deuda vieja no aceptan un resultado menor. Y eso está pasando, se está discutiendo en este momento en Ecuador, con todo el apoyo de la comunidad internacional. Y la duda sobre Argentina era si era realmente necesario o no es necesario, pero en todo caso... ¿Necesario qué cosa? No le entendí ahí, Ricardo, que si es necesario o no necesario, ¿qué tema? ¿Qué cosa de Argentina? La reestructuración de la deuda. ¿Por qué? ¿Podría no ser necesaria? O sea, en el caso de Ecuador, obviamente que no hay salida sin reestructuración de la deuda. En el caso argentino, la razón por la que había el debate es porque uno decía, no hace falta, no era necesario entrar aquí. Pero bueno, yo creo que... pero no había cómo pagar si el déficit fiscal es tan grande, no hay ingresos por nueva financiación y el mundo está con la pandemia, tampoco hay exportaciones o han caído, ¿de dónde sacar los dólares para sostener los pagos? Pero ustedes, de lo que yo creo, lo que yo oigo, ustedes tienen un déficit primario de más del 5% del PIB, probablemente más cercano al 7% del PIB. Entonces, ustedes necesitan dinero nuevo para financiar ese déficit. Inclusive si nos olvidamos de todos los intereses de la deuda, ustedes tienen un déficit primario grande. El problema de Argentina no se resuelve solamente dejando de servir la deuda, porque ustedes tienen un déficit primario grande que necesitan dinero adicional. Y la pregunta que se hacían uno es, si ustedes dejan quieren reestructurar la deuda, no les van a dar dinero adicional. Razón por la cual Argentina hoy se está financiando prácticamente al 100% con la maquinita de hacer dinero. Y esa situación es la que genera la fragilidad y la necesidad de otros controles. Ese es el pecado original de ustedes. Lo que van a resolver con la reestructuración de deuda no es suficiente para financiar este año y el que viene. Última pregunta, Ricardo. En función de intentar financiar este año y el que viene, si se resuelve el tema de la deuda, se da otro debate que es una política económica enfocada y una matriz productiva enfocada en el mercado interno o en el mercado externo, y otra vez el caballito de batalla de la sustitución de importaciones. ¿Cuál es su mirada? Bueno, mira, yo creo que, de nuevo, el problema que ustedes tienen es fiscal y no estrategia de crecimiento. Creo que tienen, si fuera yo buscaría una estrategia de crecimiento más centrada en las oportunidades que tiene el país afuera. Creo que siempre Argentina se ha manejado con demasiado temor al resto del mundo y no ha aprovechado
las oportunidades que puede tener en el resto del mundo. Es el único país que yo conozco que le pone impuestos a la exportación agrícola, pero eso es a su vez por razones de esta situación fiscal que ustedes tienen. La sustitución de importaciones no es una solución al problema fiscal que ustedes tienen. Y el problema fiscal que ustedes tienen no se puede resolver ni con sustitución de importaciones ni con controles de precios. Y mientras no resuelvan ese problema, no van a ver vía, y tampoco lo van a resolver con reestructuración de deuda porque tienen un déficit primario muy grande. Última pregunta en relación a esta respuesta, Ricardo. Venezuela, con la política chavista inicial de sustitución de importaciones, ¿qué efectos colaterales tuvo en la economía venezolana? En Venezuela no hicieron sustitución de importaciones. En Venezuela lo que hicieron fue destruir el aparato productivo en el momento en que el precio del petróleo estaba alto, y como si eso no era suficiente, se endeudaron como locos en el exterior y destruyeron el sector agrícola, destruyeron el sector manufacturero, destruyeron el sector Y lo que privado. consumía se trajo por importaciones, entonces. Se trajo por importaciones. O sea, Venezuela durante el boom petrolero se dedicó a expropiar, no a incentivar la producción doméstica, a expropiar y a destruir lo expropiado. Bien. De modo que no es el tema. Yo no creo que la sustitución de importaciones sea un impulso de patas largas para la Argentina, pero es el tipo de círculo vicioso en el que no creen que tienen posibilidades en el mundo. Se cierran ante el mundo, no tienen suficientes divisas, emiten demasiados pesos, los pesos tratan de convertirse en dólares, prohíben eso y entonces tratan de ahorrarse los dólares con sustitución de importación. Y hay una idea de que con el mercado interno alcanza y se logra mayor soberanía económica e inclusive alimentaria. Mira, en Argentina depende de maquinaria, de tecnología, de insumos que se producen en el resto del mundo y que no saben producir en Argentina. Como no se sabe producir la mayoría de las cosas en la mayoría de los países, porque dependen del comercio internacional. Claro. Argentina ya tiene un nivel de importaciones bajísimo y eso le impide aprovechar todas las oportunidades tecnológicas que el mundo está generando. Bien. Muy interesante. Muchísimas gracias, Ricardo Hausmann, por estas precisiones y esta explicación clarísima sobre los dilemas que enfrenta Argentina. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y no se vayan. Con Urbano, la distopía